Hola amigos. En el último cuarto del siglo pasado estuvieron muy de moda los extraterrestres. Decenas de miles de personas por todo el mundo salían principalmente por la noche en busca de platillos volantes, naves o extraterrestres. Muchos de ellos, miles, declararon que los habían visto, que se los habían encontrado, incluso algunos dijeron que habían sido abducidos. Bien, es verdad que muchas de estas personas que declararon esto, después se supo que antes de encontrarse con los extraterrestres habían tenido un largo encuentro con el Rioja, pero no todos. Incluso hubo alguna jovencita que cuando empezó a engordar dijo que es que había venido un extraterrestre y que la había dejado embarazada. Cuando unos meses después nació su bebé, pues el niño ese no tenía ni la piel verde, ni tenía antenas en la cabeza, y lo que sí que tenía era un enorme parecido con el hijo del farmacéutico. El caso es que no se sabe si venían o no, pero recientemente se ha sabido que desde el planeta Próxima Centauri B, que se encuentra a unos 4,2 años luz de la Tierra, en torno al año 2010, vino una nave exploratoria. Llegó a la Tierra y se dividió en dos grupos, se dividieron y recorrieron distintos lugares de la Tierra para luego hacer dos informes coincidentes o no para su país. Estuvieron aquí unos 6 meses y luego volvieron a su planeta. Hay quien dice que uno de aquellos visitantes que era un bromista que dejó un paquete de joyas de más de 1 millón de euros en una caja fuerte de un despacho de Madrid, pero esto no se ha confirmado. Lo que sí se sabe es que muy recientemente el principal periódico del planeta Próxima Centauri, el Centauri News, ha publicado aquellos dos informes y resultan de gran interés. Los dos informes coinciden en una primera parte, cuando hacen una descripción de la Tierra, que es una esfera de unos 6.000 kilómetros de radio, que está recubierta de una capa gaseosa formada por oxígeno y nitrógeno, que la mayor parte, las 2/3 partes está cubierta de agua, el resto es tierra firme, que la temperatura oscila entre los 40 bajo cero y los 45 o 50 sobre cero, y que hay gran cantidad de vida, desde las especies más pequeñas como bacterias hasta grandes mamíferos. Unas especies que compiten entre sí por los recursos que siempre son limitados, pero que a lo largo de los años y los siglos, aunque se han extinguido algunas especies, han aparecido otras, y el total de vida sobre el planeta pues se ha mantenido bastante estable. Esto es en lo que coinciden los dos informes. Pero a partir de aquí hay importantes diferencias, porque el informe alfa lo que hace es que pone el énfasis en una especie de las que encontró la Tierra, concretamente la de los humanos, que le llama la atención por ser la única que posee una importante inteligencia. Una inteligencia que le permite hacer muchas cosas. Por ejemplo, es la única especie que camina erguida sobre sus patas traseras. Las patas delanteras las utiliza pues, para llevar una bolsa, un paraguas, un móvil. Es la única que tiene un lenguaje en el que se pueden entender. Es la única que utiliza vestidos, ropas creados por ellos para cubrirse. Las demás especies pues viven tal como han nacido, como la madre naturaleza las ha traído. Destaca mucho que han creado infinidad de elementos, de artilugios, aparatos, inventos que les son muy útiles a través de la tecnología y de la ciencia. Aunque luego añade que esos inventos en realidad solamente los han creado una pequeña minoría de la humanidad. El resto, la gran mayoría, se limita a utilizarlos y a disfrutarlos, pero no los ha creado. También destaca que esa raza de los humanos ha sido capaz de elaborar hermosas obras de arte, edificios, pinturas, composiciones musicales, literarias, que son realmente admirables, lo cual denota esa gran inteligencia, aunque también hace notar que nuevamente aquí ha sido una pequeña minoría la que ha creado esas obras de arte, mientras que la inmensa mayoría pues no ha creado nada de esto, simplemente pues las disfruta e incluso muchos de ellos ni siquiera las entienden. Hasta aquí esto es lo que dice el informe alfa. Por su parte, el informe omega destaca otros aspectos de su exploración en la Tierra. Señala, para empezar, después de analizar la vida existente, que hay 3 especies molestas, dañinas o peligrosas, que son las moscas, las ratas y los humanos. Se fija mucho en los humanos, también les llama mucho la atención, pero claro, dice que hacen cosas admirables, como por ejemplo tener actos de altruismo, de solidaridad, que con sus semejantes, pero que en todo lo demás son bastante zoquetes. Por ejemplo, cuenta que han inventado el lenguaje, que les es muy útil para comunicarse y para colaborar unos con otros,
pero sin embargo en el planeta se hablan unos 7.000 idiomas diferentes, con lo cual acaban no entendiéndose ninguno unos con otros. También señala que es la única especie que está envenenando poco a poco el planeta. Dice que estos humanos, cuando no tienen respuesta para alguna de las preguntas que se hacen, lo solucionan inventándose seres sobrenaturales. Y además gasta mucho esfuerzo y dinero y tiempo en adorarlos, en construir grandes edificios, en joyas, en adornos para esos seres sobrenaturales. Y lo que es más, tienden a matarse unos a otros defendiendo que su ser sobrenatural, el de cada uno, es mejor que el de los demás. De hecho, es que tienen gran tendencia a matarse unos a otros. Es la única especie que ha creado divisiones territoriales. Las demás especies se mueven libremente por el planeta, incluidas las moscas y las ratas. Los hombres, los humanos, no, han creado fronteras y entonces generalmente los llaman naciones a cada una de ellas. Los de una nación pues desconfían o incluso odian a los vecinos y frecuentemente se matan también. Dedican mucho esfuerzo a matarse. Por ejemplo, también destinan mucho esfuerzo y mucho dinero a combatir la muerte en gastos de medicinas, de aparatos, de médicos, para evitar la muerte. Y lo mismo hacen con respecto a matarse. Por ejemplo, dice que en un país que en la Tierra llaman Estados Unidos, hay nada menos que 1.100.000 médicos, pero sin embargo hay 2.100.000 militares. Añade el informe que los humanos son muy poco inteligentes a la hora de relacionarse entre sí. Engañan, traicionan, envidian, odian, abusan del débil, se apropian de las ideas de los demás, discuten por tonterías, por cualquier cosa. Oye, que has dejado levantada la tapa del váter. Yo no he sido, habrás sido tú. No, pues yo no he sido. Pues entonces habrá sido el vecino. ¿Y qué hacía el vecino en el cuarto de baño? Y ya están discutiendo, por ejemplo. Son la única especie que ha creado leyes para evitar la comisión de malas acciones, del mal. Claro, las demás especies no necesitan esas leyes para saber cómo vivir. En cambio, el ser humano sí que tiene esas leyes y, por otra parte, se esfuerzan muchos en tratar de sortear y evitar esas leyes. Lo cual demuestra, según el informe, que es que tienen una tendencia instintiva a cometer el mal y por eso necesitan las leyes. En cuanto a su organización social, es un desastre. Hay muchos países, muchas naciones donde hay un déspota, un tirano que ha conseguido el poder por la fuerza y tiene sometidos y esclavizados a sus súbditos. Y luego hay otros países en los que eligen entre todos a los gobernantes, lo cual parece más interesante y más inteligente. Pero resulta que no eligen a los más competentes, a los más sabios, a los más íntegros, no, eligen a los que mejor les han sabido engañar. Y en cuanto a su forma de comportarse consigo mismo, también, según este informe, es muy negativa, porque es la única especie que es capaz de crearse problemas cuando no tiene ninguno, y en complicarse la vida cuando no es necesario, en estar pendiente de la opinión de los demás. Cuando lo tienen todo, sufren y se preocupan por si les llega a faltar. Son capaces de creerse cualquier cosa y al mismo tiempo desconfiar de todo. Ven las faltas de los demás perfectamente, pero las suyas casi nunca las ven. Hay una serie de contradicciones que este informe considera que esta especie es bastante triste, bastante lamentable. Y yo me hago alguna pregunta, porque ¿cómo se explica que los humanos puedan ser tan inteligentes para algunas cosas y tan zoquetes para otras? Y te preguntaría, ¿tú crees que puedes hacer algo a este respecto? ¿O el asunto no va contigo? Y la última pregunta que te invito a que la contestes abajo en los comentarios. Si haces el favor, te lo agradeceré mucho. ¿Con cuál de los dos informes te ves más de acuerdo? ¿Con el primer informe alfa o con el segundo informe omega? Y esto es todo, amigos. Ahora habrá un paréntesis veraniego y en septiembre volveremos con más vídeos de Homo Sapiens.